Más del 75% de las personas no son felices en su trabajo. Y más del 50% está esperando la oportunidad de salirse cuanto antes de su empleo actual. Hola, yo soy Tico Pérez Groba, soy psicólogo, revolucionario del trabajo, consultor boutique de líderes de empresas. Si en tu trabajo no estás bien, en tu vida estás mal. Bienvenido a Auténtico, un podcast hecho para deconstruir el significado del trabajo. ¡Comenzamos! Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. Que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena. Que no te compren por menos de nada, que gane el quiero la guerra del puedo, y que los que esperan no cuenten las horas y que los que matan se mueran de miedo. Bienvenidos a Auténtico, este podcast en donde estamos compartiendo el 6º capítulo de esta 3ª temporada. Y este capítulo propongo maridarlo como cada uno de los anteriores con una bebida que nos puede llevar a pensar sobre estos temas. Y yo propongo hacer un maridaje entre sambuca negro y un café intenso, un café espresso, que es una de mis combinaciones favoritas para tener una muy buena sobremesa con amigos, con gente querida, con gente que se admira, en donde se hace una mezcla interesante de sabores. Como creo que es el tema que vamos a hablar hoy de liderazgo, en el que, por un lado, tiene muchas versiones muy dulces, como el sambuca, pero por otro lado tiene un aspecto mucho más amargo, como el café. La parte dulce del liderazgo tiene que ver con los logros, el reconocimiento, la confianza, las anécdotas, el cariño, pero por otro lado también tiene una parte muy amarga, como la presión, la soledad, la adversidad, la responsabilidad. Y cuando pensamos entonces en liderazgo, me gustaría remontarnos a estudiar este origen porque hay muchísimo que se dice y muchísimo por decir sobre el liderazgo, pero me viene bien y recomiendo explorar en la historia para poder entender qué pasa con los conceptos, cómo surge la palabra para entender qué significan y entonces ir construyendo juntos esta definición, en donde este capítulo no espera ser una clase de liderazgo, sino solamente poner algunos temas sobre la mesa para reflexionar sobre algo que pasa todos los días en cualquiera de las dos instancias. Porque el liderazgo tiene que ver con quien va al frente o con quien guía, pero también con los guiados. Y entonces, recorriendo un poco en este viaje de la etimología, la palabra liderazgo es relativamente moderna o joven, ¿no? Se remonta a 1821, de acuerdo a algunos autores, cuando la palabra líder se combina con el sufijo ship, en donde vemos estas dos combinaciones. Por lo tanto, es bien importante ponerle atención a la connotación de ship, es decir, embarcación, barco, que se acompaña de la palabra líder, en donde nos hace pensar que en esa época, en 1800, pues las embarcaciones eran muy importantes y era el principal medio de transporte en esa época. Y nos invita a recordar entonces que el tema del liderazgo no se trata solamente de un destino, de una forma, sino de ese viaje o ese recorrido que podemos hacer de un lugar a otro. Los seguidores de un líder, por lo tanto, en este concepto, tienen que estar pensando en a quién suben a bordo. Es decir, si liderazgo tiene que ver con este proceso de hacer una embarcación, escoger la tripulación para poder llegar a un destino, pues entonces tendríamos que ver que hay muchas maneras. Y entonces en esa época pues podíamos subir a la gente a la fuerza para hacer un tipo de trabajo o gente que pudiéramos subir voluntariamente para ayudarnos a llegar. Entonces es el líder justamente quien los va a transportar en ese recorrido y tal vez sirve como medio de transporte. Cuando descomponemos el término en sus partes ya en español, ¿no? Entre líder y asgo, el sufijo asgo se refiere al conjunto de actividades propias de un rol. En este caso, el rol de líder, pero por su lado la palabra líder viene del inglés leader, que significa guía. Por lo tanto, este rol o esta actividad de liderar tiene que ver con guiar, cuyo significado, otra vez, cuando lo revisamos, tiene que ver con dirigir o ir hacia adelante. Entonces, en su etimología, podríamos concluir que se refiere a ir a lugares o tener movimiento o guiar en el camino. Por lo tanto, vamos a ir haciendo este recorrido porque si lo vemos desde la definición germánica, está relacionado con este concepto leiden, que se traduce literalmente en ir hacia adelante o dirigir. Así que los comportamientos de un líder en los últimos años han evolucionado constantemente y si vemos de 1800 para acá, pues hay muchas formas que incluso
de acuerdo al contexto, de acuerdo a tu región, de acuerdo a tu religión, de acuerdo al momento histórico, van a estar cambiando las formas de liderar. Tenemos entonces algunos ejemplos en donde estaba muy bien visto y estaba valorado tener un tipo de liderazgo mucho más controlador, mucho más impositivo, en donde pensamos en ejércitos, en fábricas, en una población laboral casi de esclavitud, incluso en campos de concentración. El tipo de liderazgo que se requería ahí es muy diferente al que estamos requiriendo en las organizaciones o en las instituciones de hoy. Y un poquito la pregunta en ese sentido es si esta definición y este pensamiento de dónde viene el origen de la palabra y la forma que ha cambiado, la pregunta sería, ¿a quién sigues tú? ¿Por qué lo sigues? ¿Tienes tu propio barco o estás navegando en el barco de alguien más? ¿Quién lleva el barco? ¿A dónde van? Si es tu barco, ¿a cuántas personas le das el timón? ¿Quién está pudiendo mover tus velas? Y este pensamiento nos puede invitar a pensar un poco más en cuál es el mejor lugar al que puedes ir. ¿Cómo es que en ese recorrido liderar se puede tratar entonces de continuar avanzando continuamente, pero también está el otro lado del liderazgo en donde se vale y se permite y se premia hacer una pausa para poder volver a calibrar, volver a definir el rumbo, volver a escoger hacia dónde se va? Porque una de las características principales de lo que vi en esta pequeña investigación para traer información a este capítulo es que hay algunos autores que hablan de estas tres condiciones en términos de liderazgo. La primera es la elección, la segunda es el cambio y la tercera es el clima. Y se refieren a la elección como empezar a crecer, o sea, es decir, la obligación y la necesidad de que escojas empezar a crecer. Y ese empezar a crecer te lleva a la segunda, que es justamente ese empezar a crecer. Una vez que creces, no detener ese crecimiento y entonces cambiar continuamente y aceptar ese proceso de evolución continua. Y por otro es el clima, que más que este factor externo, se refiere también a invitarnos a disfrutar ese recorrido, a disfrutar ese crecimiento, en donde me parece bien valioso esto. Fíjense, hemos hablado y es muy común escuchar esto de la depresión, la ansiedad, el estrés como parte de los síntomas o las condiciones que prácticamente hoy son las más tradicionales a nivel emocional por muchas personas. Y esto está provocado en gran medida por no saber qué sigue, por no saber el futuro, por tener incertidumbre, por querer controlar lo que va a pasar. Pero cuando pensamos en esta postura de clima, de cambio y de elección, y entonces pensamos en el recorrido, nos viene muy bien pensar quiénes éramos antes, dónde estábamos, cuál fue nuestro punto de origen y hacia dónde vamos, y que si bien no estamos en el destino final, estamos en el camino y tenemos, digamos, esta dicotomía de ver que donde estamos parados hoy nos falta mucho por llegar a donde queremos, pero también tenemos la posibilidad de pensar que de donde estamos hoy hemos avanzado mucho de donde salimos. Y creo que esa posibilidad nos generan muchas alternativas de tener emociones mucho más positivas y útiles para nosotros con respecto a cómo estamos parados hoy en día, con respecto a cómo vamos a querer seguir recorriendo este camino. Así que elección, cambio y clima como factores importantes en esta brújula para saber hacia dónde vamos a embarcar y hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos. Así que pensando y trayendo el concepto de liderazgo a la aplicación, a nuestro día a día, a tu trabajo, a tus actividades cotidianas, pensemos que entonces este liderazgo aplicado tiene que ver con los resultados. Y es decir, llegaste o no llegaste, lograste lo que querías o no lo lograste. Y entonces se trata de poder entender y poder evaluar si la estrategia que tienes te está conduciendo hacia ese lugar y también la autocrítica para saber si lo que estás implementando te está funcionando o no. Y en este sentido hay dos grandes debates. Seguramente recordarás algunas imágenes, algunos memes o algunas ilustraciones con respecto al liderazgo. La primera tiene que ver con este tipo de líder que va al frente de su equipo. El líder que, imaginemos esta batalla, que es justamente el que va hasta adelante, el que lleva la bandera en su caballo y que abre este combate o abre esta disputa, o bien el que recibe, el primero en recibir las flechas, ¿no? Ese es un tipo de liderazgo, pero también vemos otro tipo de liderazgo y seguramente ubicarán esta imagen de los lobos cuando van en manadas, como alguno de los lobos pareciera ser que los líderes pueden ir incluso hasta atrás, no solamente abriendo el camino, sino cuidando a los más lentos. Y vemos que entonces hay muchas formas de cuidar, hay muchas formas de liderar y hay diferentes estrategias. Lo más importante es que puedas escoger cuál es la tuya,
¿Cuál es esta que te hace más sentido y en la que estás más conectado y que tienes más probabilidades? O, del otro lado, ¿en qué tipo de líder confías más? ¿En los que van hasta adelante? ¿En los que tienen mucho más el tema del ímpetu, la energía, la fuerza, el atrevimiento, la valentía? ¿O con aquellos que son más desde el cuidado, desde la cercanía, desde la empatía, desde la hospitalidad? Y son muy válidos los dos, pero tendrás que hacer este balance para que puedas escogerlo entre tus preferencias y tus inclinaciones con respecto a cómo trabajas mejor y cómo te sientes mejor, para que puedas ser compatible con un líder que lo tenga así, o bien crear un equipo que sea compatible con ese tipo de liderazgo. Así que pensemos en esa reflexión. ¿Tú eres de los que va adelante o de los que va atrás? ¿Eres de los que te gusta seguir a alguien que va adelante o de los que te gusta seguir a alguien que va atrás de ti? Dice John Maxwell, que es uno de los libros que recomiendo para este capítulo, que la verdadera medida de liderazgo tiene que ver con la influencia, con la capacidad que tenemos en influir en los demás y que tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a cuidar estos mitos que él llama el mito de la gerencia o el mito del que más sabe, porque no siempre el que más sabe es el mejor líder. Y no siempre en las empresas quien tiene el cargo de gerente o de director es el líder. Piensen en esto. ¿Alguna vez han tenido algún tipo de reunión en la que el gerente o el director habla, pero en cuanto termina de hablar, el resto de la mesa busca la expresión de los demás para ver qué opinan? ¿O busca la respuesta de alguien más para ver si está de acuerdo o no y entonces responder? Y esto es interesante porque muchas empresas tienen en los puestos de liderazgo teóricos gente que a lo mejor sabe cómo hacer la función, pero que no tiene el perfil para crear toda la estructura necesaria para poder convocar o influir en el resto de las personas. Así que me parece importante traer esto a la discusión para poder hacer un análisis muy rápido. En tu equipo o en el equipo en el que tú trabajas, ¿el líder es la persona que tiene el cargo o no? En el equipo que tú trabajas, ¿cómo se juega este conocimiento con respecto a la persona que tiene el cargo? Y hay alguien que puedas identificar en tu historia, en tu escuela, en tu trabajo actualmente, que a lo mejor no tiene el puesto, que a lo mejor no tiene los estudios, pero que lo siguen y que tiene un liderazgo en el que las personas pueden confiar en él. Y fíjate cuáles son las características de personalidad que lo hacen ser así. Si has llegado hasta aquí de este capítulo, seguro eres una de esas personas que busca su crecimiento y desarrollo personal. Como decimos, el liderazgo está muy relacionado a lo que hagas contigo y con tu vida. Te invito este 17 de agosto al taller que daré para que avances profesionalmente. Puedes encontrar los datos de inscripción en la página ticoperezgrobas.com y ahí está todo el proceso. Te espero en unos días. Hay algo que me gusta poner en muchos de los temas, que es el efecto Pigmalión, que tiene que ver con el potencial o la influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra. Y este líder entonces muchas veces puede crear este impacto o esta influencia a través de creer que tú lo puedes hacer. Y no sé si les pasa que de repente alguien te dice, estoy seguro que puedes hacer esto y yo creo que lo puedes hacer en menos de 2 días. Y tú pensabas que no, pero esa confianza externa te hace hacerlo. Bueno, pues este mito viene precisamente del efecto Pigmalión, que se debe este nombre al mito griego, en donde un escultor se enamora de una estatua que él mismo había tallado y que al final acaba cobrando vida como parte de este ejemplo de lo que somos capaces de crear, no solamente con nuestras manos, sino con la creencia que tenemos en alguien de que puede hacer o no hacer algo al respecto. Así que voy a traer ahora una reciente síntesis de uno de mis autores favoritos, además es un colega, Adam Grant. Él es un psicólogo organizacional y profesor de Wharton. Es reconocido por Forbes como uno de los 10 pensadores empresariales más influyentes del mundo y es un experto líder en ayudar a las personas a encontrar el significado y las motivaciones para poder moverse y lograr cosas, ¿no? En su último libro, Piensa de nuevo, el poder de saber lo que no se sabe, él hace 4 propuestas interesantes que no son literal de liderazgo, pero lo traigo a la mesa porque es un tema muy vigente y porque yo encuentro la conexión en estas 4 líneas. El primero tiene que ver con la mejora continua y contra la mejor de las prácticas. Es decir, estos tipos de liderazgo de equipos que están basados en estamos haciendo las mejores prácticas, la gran mayoría de las veces esa mejor práctica ya es pasada, ya es obsoleta. De modo que pensar en esta, cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos mejorar continuamente, se vuelve algo mucho más honorable que solamente recuperar una práctica pasada y querer mantenerla.
Y esto nos lleva a pensar que lo que era mejor hace 5 o 10 años, pues no puede ser lo mejor o más productivo el día de hoy, pero que sí podemos nosotros mejorarlo con esta posición. La ilusión, nos dice Adam, de pensar que hay un punto final, nos puede hacer la ilusión de pensar que ya llegamos al máximo nivel. De modo que si fuera un viaje y nosotros pensamos en llegar a cierto lugar, pero nos encontramos una isla que se parece y nos brinda ciertas características similares, nos puede confundir y conformarnos con llegar hasta ahí. Entonces, esta postura en donde el equipo y el liderazgo nos lleven a estar siempre explorando qué otras opciones hay, nos permite entonces retomar el significado del liderazgo, que es este avance continuo, esta mejora continua, y esto se puede establecer, se puede hacer que los equipos cambien su forma de pensar y empiecen a adoptar este tipo de prácticas. El segundo concepto es el de confianza y humildad. Nos dice que él cree que se necesita muchísima confianza para poder decir que no sabes algo o que no eres bueno en algo. Así que, mediante diferentes investigaciones, se muestra que los líderes que están lo suficientemente seguros de sus fortalezas como para admitir sus debilidades y vulnerabilidades, en realidad obtienen mejores ideas de las personas que lo rodean. Es decir, la posibilidad de saber que no sabes te lleva a buscar por tu cuenta o con la del equipo muchos más recursos y herramientas para traerlos sobre la mesa. El tercer punto tiene que ver con la lectura de las emociones consideradas como datos. Y esto de repente se contrapone a mí como psicólogo cuando trabajo con empresas, sobre todo hace algunos años, teníamos mucho el tema o la incredulidad de poder ver cómo la psicología podía lograr cosas en las organizaciones y cómo la psicología y la cultura estaban directamente relacionados a los resultados que tenían las empresas en términos duros como ventas, rentabilidad, crecimiento, aumento de clientes, en fin, todas esas variables que al final son cuantitativas, pero que con aspectos cualitativos como esto se pueden tomar. Y entonces Adam Grant nos dice que si podemos considerar las emociones como datos, podemos ver que lo que sienten las otras personas es información muy valiosa para que podamos captar cuáles son sus motivaciones, qué es lo que los inspira, qué es lo que los mueve, porque se acuerdan que el liderazgo tiene que ver con guiar, con mover, con avanzar, pues entonces eso es lo que mueve a las personas, esas motivaciones más allá de los salarios económicos, de la remuneración explícita en donde sea un beneficio, un bono, una retribución, tenemos que ver qué es lo que lo mueve más allá, porque sin esa información en realidad está en desventaja el líder. Quien no puede entender y comprender cuáles son los sueños, las emociones, las ilusiones, lo que les hace, como decíamos en capítulos previos, estar alineados con su propósito, básicamente nos deja sin un lenguaje en común para poder influir en el resto de las personas para lograr un objetivo en común. Ojo, aquí hay de repente personas, ¿no? Está como muy dicho que los líderes no deben ser muy emocionales, que los líderes deben ser muy ecuánimes, que deben tener una gran inteligencia emocional, y no digo que no. Sin embargo, viene toda esta nueva ola de estas grandes expresiones emocionales en donde tenemos que tener incluso una alerta en aquellas personas que no muestran ninguna emoción, porque puede ser una señal de falta de pasión. Para mí, esta correlación es fundamental. Lo que te apasiona no te puede mantenerte en un nivel ecuánime o estable. Lo que te apasiona te hace brincar, exaltar, gritar, empujar, lograr, querer, desear, en fin, todos estos verbos en donde seguramente se necesitan muchos de ellos para hacer que un barco en este esquema pueda avanzar. La cuarta tiene que ver con pensar como científicos. Si ya vimos que el previo tenía que ver con tomar las emociones como datos, nos suena lógico o tiene sentido pensar que aquellas personas que tienen la posibilidad de asumirse como científicos, al menos en esta ilusión, pueden tener mejores resultados, y otra vez brinco de lo cualitativo a lo cuantitativo. Esto quiere decir que no dejemos que nuestras ideas se conviertan en nuestra identidad. Es decir, no hay nada fijo, ya vimos que ese cambio constante, que no hay un punto final, que no hay versiones últimas, y que entonces somos parte de un experimento en el que estamos continuamente probando cosas. De hecho, hicieron un experimento que les voy a contar de lo que pasó con dos poblaciones de empresarios en Italia, y fíjense nada más, les cuento. La mitad de los fundadores de empresas se colocan en un grupo de control y no les pasa nada particular, ¿no? La otra mitad se les enseña a pensar como científicos, esto que les digo, y se les dice que su estrategia para la empresa es una teoría, que cuando hablen con sus clientes vayan con la idea de ver cuáles son las hipótesis, cuáles son las posibilidades, sin llegar a ninguna conclusión. Y luego
a partir de ahí empezar a crear productos y soluciones como experimentos para confirmar si su hipótesis estaba correcta o incorrecta. Solamente esa fue la diferencia. Durante los siguientes 12 meses, en promedio, fíjense, los empresarios que habían sido asignados al azar para aprender a pensar como científicos generaron 40 veces más el ingreso que el grupo que no pensó como científicos. Ojo, recordemos, solamente el cambio de mindset, el cambio emocional, la posibilidad de asumir que no sabemos y de explorar, les hizo ganar a las empresas 40% más que las que creían saber cómo eran las cosas y no cambiaron nada. Entonces, terminaron buscando razones por las que podían haberse equivocado en lugar de solo las razones por las que habían tenido la razón. Escucharon a las perspectivas que les hacían pensar mucho, no solo las que les hacían sentirse bien en el corto plazo. Y se rodearon de personas que desafiaron su proceso de pensamiento y no solo de quienes desafiaron sus conclusiones. Creo que ese es el arte de pensar como científico y el efecto que tiene. Así que caemos en esta posibilidad de tener un tipo de liderazgo distinto al que habíamos imaginado siempre, distinto al que nos han vendido durante mucho tiempo, de que el líder es el que sabe, tiene las respuestas, tiene el mapa, tiene el barco, tiene el timón, y estamos entrando en un modelo nuevo de liderazgo en el que la ignorancia, la curiosidad, la apertura, la colaboración nos permiten tener mucho mejores resultados. Algunos libros que les recomiendo para seguir explorando este tema son 3 en este caso. La primera es La revolución del sentido de Freddy Kaufman, que me encanta. Habla muchísimo de este proceso de liderazgo consciente. El otro, un poco más antiguo, pero muy básico, ¿no? Me parece un imperdible, que son Las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John Maxwell. Y por último, Los hábitos atómicos de James Clear, en donde, si bien no habla de liderazgo como tal, con respecto a la gente, habla de la posibilidad de liderarte a ti mismo, de poder encontrar esos pequeños hábitos que pueden cambiar tu resultado y que cambiando esos resultados, pues entonces tienes mucho mayor facultad de lograr, de avanzar o de guiar a otras personas hacia ese camino. Es decir, si tú eres capaz de poder manejar mejor tus decisiones, cambiar tus hábitos, controlar tus impulsos y crear una estrategia para lograr tus resultados, esto por sí solo invita a que otras personas te sigan para poderlo lograr y pases a esta posibilidad de lograr resultados individuales a lograr resultados colectivos o lograr resultados a través de tu tarea y tu trabajo o a través del trabajo y las tareas de otras personas. Así que estamos por llegar al cierre de este capítulo. Y hay un debate también que me gustaría poner sobre la mesa, así como lo hicimos con estos líderes que van al frente o van atrás. Este debate interminable acerca de si los líderes nacen o se hacen. Y en ese sentido yo creo que hay una combinación. Creo que estamos combinados como personas, como seres humanos, en factores genéticos que determinan una gran parte. También tiene que ver en el momento histórico, en lo cultural. Tiene que ver también, por supuesto, este contexto social, familiar, socioeconómico. Tiene que ver también con lo que está pasando alrededor. No será lo mismo para alguien nacer en esta época de COVID que haber nacido en otra, ni alguien que nació en la época de las guerras. Y tendrá que ver también con un aspecto físico que tiene que ver con lo genético. Pero todas estas características combinadas hacen que un líder nazca con algunos atributos, pero pueda desarrollar otros para que se pueda hacer. Y agrego este ingrediente a la mesa. No solamente nacen o se hacen, sino que los hacen. Y tenemos entonces aquí esta posibilidad de ver ahora en las Olimpiadas las diferentes alternativas que hay con respecto al tipo de liderazgo o de la capacidad de logro, incluso por países. ¿No les pasa que ven algunos países tradicionalmente que van perdiendo y en los últimos minutos logran convertir y darle la vuelta al resultado, pero de forma sistemática? ¿O no les pasa también que hay algunos equipos o países que logran una medalla de bronce o de plata y se sienten completamente satisfechos mientras que otros están completamente molestos? ¿Vieron el caso de los chinos que ganaron la medalla de plata en ping-pong y pidieron disculpas al país y a toda la gente y casi los linchan por haber quedado en segundo lugar? Les pidieron disculpas y este tiene que ver muchísimo con esa postura de, pues, quién eres, para qué naciste, qué tienes que lograr, a dónde vas y cuánto es suficiente. Así que los líderes nacen, se hacen y los hacen. ¿Cómo ser un mejor líder? Pues es la pregunta que todos tenemos y de entrada me gustaría dejar clarísimo con esto que traigo a la mesa que no hay una forma de ser líder ideal. No hay un solo molde, no hay un solo modelo y que quien pueda ser un gran líder en una organización, cuando se cambie de organización tendrá que buscar una nueva manera para hacerlo.
Quien es un gran líder dirigiendo algún equipo deportivo tendrá que encontrar y cambiar algunas estrategias para hacerlo en otro. Y quien es un gran líder a nivel personal tiene que ponerlo a prueba cada vez que se enfrenta a diferentes desafíos. Así que hay guías, hay coaches, hay recetas, hay cursos, hay mentores, hay libros, muchísimo contenido al respecto, pero si yo pudiera recomendar el mejor paso siguiente, yo creo que sería el desarrollo interior, la posibilidad de volver a replantear y preguntarte, como siempre digo en estos espacios, estas mismas preguntas. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? Incluso, supongamos que vas avanzando en el proceso y que ya tienes un poco más de claridad sobre quién eres o a dónde vas. Imagínate que puedas replantear por qué creo que soy ese. ¿Por qué creo que voy allá? ¿Por qué creo yo que tener una empresa con más colaboradores puede ser símbolo de mayor éxito que una con menos colaboradores? O ni siquiera eso, de poder emprender un proyecto que ni siquiera tenga que ver con la retribución económica. ¿Cómo puedo yo definir que entonces ir hacia el norte es mejor que hacia el sur? ¿Cómo puedo, pensando en los barcos, que llegar a esta isla es el destino final y no llegar al siguiente continente? Así que mi recomendación para eso es que pudiéramos pensarnos como líder en falta, como una persona que está en falta, que está en proceso de nutrirse, de integrarse, de conocer, de aprender, y que es un proceso o un viaje sin terminar, que es una versión beta de nosotros mismos y que antes de pensar en el liderazgo como en un equipo, pensémoslo en el esquema individual. Así que antes de llevar a alguien a algún lugar, tendríamos que pensar, o de subir a alguien a nuestro barco, tenemos que pensar entonces estas decisiones, a dónde vamos y también con quién vamos. Desafiar el destino escogido y la definición asignada de nuestra identidad y nuestro camino se vuelve entonces fundamental, y hay que recordar que una de las primeras decisiones que un líder debe tomar es con quién quiere ir a ese viaje, con quién quiere hacer ese recorrido. Porque ser un buen líder no quiere decir que tengas que ir con quien te pongan enfrente. Una de las primeras características tiene que ver con escoger ese equipo que sí te puede llevar para allá. Y en ocasiones esa labor no siempre se hace en este malentendido liderazgo de que hagas con lo que haya lo mejor que puedas. Yo creo que un líder, un gran líder, no se conforma con lo que hay en la mesa. Es capaz de cambiar lo que hay en la mesa para poder entonces llegar, o cambiar el vehículo, o cambiar el destino al que parece que fueron llamados a conseguir. Los invito entonces a que con café, con sambuca, con gente a la que valoren, a la que quieran, a la que reconozcan, se regalen una tarde a platicar sobre esto y puedan paladear tanto lo dulce como lo amargo, tanto lo frío como lo caliente de esta bebida recomendada, porque sin duda hay una parte del liderazgo que creo yo que está sobrevaluada, que está sobrevalorada, y que nos hacen creer, al menos en el occidente, que si no tienes gente a tu cargo, no estás en el camino del éxito adecuado, cuando yo creo que es completamente distinto. Basta que sepas cómo liderarte a ti para que tengas un liderazgo ejemplar, y con eso es más que suficiente. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Los invito a un curso que daré el 17 de agosto para poder hablar del desarrollo profesional, que justamente te puede llevar a ese mejor siguiente destino personal, y que asumas el liderazgo que tienes para cambiar tu propia vida, porque sin un destino auténtico no hay ningún viaje que emprender. Hasta pronto.